La lluvia caía como cuchillos, pero las palabras de mi hijo cortaban aún más. Allí estaba él, señalando el montón de basura, y dijo: «Aquí es donde perteneces». Me quedé paralizada bajo el aguacero helado, mi abrigo fino empapado, pesado sobre mis hombros. El agua corría por mi pelo, goteando de mi nariz, de mi barbilla, pero no pestañeé. Miré a Javier, mi hijo, el niño que había criado con estas dos manos, y busqué en sus ojos algún rastro del niño que una vez me llamó su heroína, pero no había nada, solo frialdad, como si yo fuera una deuda por saldar. Estaba de pie en medio de un vertedero en las afueras de Valladolid, donde el hedor de la basura podrida y la tierra húmeda se elevaba, mezclándose con el frío de mayo. Javier, 34 años, alto con su chaqueta de cuero reluciente, señalaba hacia un montón de bolsas de plástico rotas y desechos descartados. «Aquí es donde pagas las facturas del hospital de papá», dijo, su voz plana como si estuviera leyendo una factura. Quería gritar, preguntarle por qué, pero mi garganta estaba seca. Solo me quedé allí, agarrando mi abrigo, sintiendo la lluvia filtrarse a través de cada capa hasta mis huesos. Hoy se suponía que sería diferente. Esta mañana estaba en el hospital, sentada junto a la cama de Antonio. Mi marido yacía allí, demacrado, su piel gris como ceniza, el tubo de oxígeno silbando a su lado. El cáncer de pulmón en fase terminal le había robado su sonrisa, pero no la luz de sus ojos. «Elena», susurró, su voz débil. «No te preocupes, estaremos bien». Sostuve su mano. Esos dedos huesudos que había entrelazado durante 40 años de matrimonio, y le prometí que encontraría una manera. Las facturas del hospital se acumulaban como olas, cada una más alta, más fuerte. Le había prometido que me encargaría de todo. Javier apareció en el hospital poco después, sin avisar. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, llevándome al pasillo. Pensé que había venido a consolarme, a compartir la carga como debe hacer un hijo cuando su padre lucha contra la muerte. Pero sus ojos eran fríos, distantes, como un banquero a punto de negar un préstamo. «Te ayudará a pagar las facturas del hospital», dijo, «pero tienes que darme el control de los bienes, la casa, las cuentas, todo». Dudé. La casa en la calle de los Arces, donde Antonio y yo criamos a Javier, era nuestro mayor bien. Estaba a nombre de ambos, pero nunca había considerado renunciar a mi parte. «Javier, podemos encontrar otra manera», dije, mi voz temblando. Frunció el ceño, como si yo fuera un inconveniente. «No lo entiendes, mamá. Si no hacemos esto, papá morirá en ese hospital. ¿Quieres eso?». Negué con la cabeza, las lágrimas brotando. Acepté ir con él, pensando que iríamos al banco, firmaríamos papeles, o al menos lo hablaríamos. Pero en cambio, condujo fuera de la ciudad, por caminos de tierra embarrados, hasta este vertedero. Y entonces dijo esas palabras. Vi a Javier caminar de regreso a su coche, la puerta cerrándose de golpe, el motor rugiendo. No miró atrás. El elegante todoterreno negro desapareció en la lluvia, dejándome con la basura y una verdad amarga. Ya no era su madre. Era un obstáculo, un gasto a ser descartado. Me quedé allí, tratando de respirar, pero el aire era pesado, sofocante. La lluvia empapaba mis zapatos, el viejo par de lona que había usado durante 3 años, porque no quería gastar en nada innecesario. Dinero. Lo había ahorrado todo para Javier, para Antonio, para la familia. Pensé en los años pasados como una película en cámara lenta en mi mente. Yo, administrativa en una pequeña gestoría en el centro de Valladolid, trabajando 2 turnos para pagar la matrícula universitaria de Javier. Recordé las noches quedándome despierta hasta tarde, balanceando libros mientras Javier dormía profundamente en la habitación de al lado. Recordé saltar vestidos nuevos para ahorrar para su primer coche. Recordé su sonrisa cuando se graduó, cuando me abrazó y dijo: «Eres la mejor mamá». Pero ahora esa sonrisa se había ido, reemplazada por la mirada de un extraño.
Comencé a caminar, mis zapatos hundiéndose en el barro. La lluvia seguía cayendo, pero ya no me importaba. No sabía a dónde iba. Solo que no podía quedarme allí entre la basura, como si perteneciera a ella. El camino de tierra de regreso a la ciudad era de al menos 8 kilómetros. Pero caminé, cada paso pesado, cada respiración punzante. Pensé en Antonio, en la promesa que le había hecho esta mañana. Encontraría una manera, incluso si Javier me había abandonado. En el bolsillo de mi abrigo, sentí mi teléfono, su pantalla borrosa por el agua. Podría llamar a alguien, pero ¿a quién? Las viejas amigas se habían alejado después del diagnóstico de Antonio. Mi hermana Elena vivía en Málaga, demasiado lejos para ayudar, pero entonces pensé en Marta, la amiga con la que había trabajado en la gestoría. Vivía en el borde de la ciudad, no muy lejos de aquí. Imaginé su pequeña casa, el olor de las galletas caseras, su voz cálida cuando solíamos reunirnos semanalmente en la biblioteca. Me detuve, reuní mi coraje y marqué. El teléfono sonó 3 veces antes de que Marta contestara. Elena, Dios mío, ¿dónde estás? Suena como si estuvieras afuera. Respiré hondo, mi voz temblorosa. Marta, necesito ayuda. Estoy en el vertedero de la carretera Va 140. Silencio por un momento. Luego su voz se volvió seria. No te muevas, voy ahora mismo. Colgué, de pie bajo la lluvia, una mezcla de alivio y dolor lavándome. Miré por el camino donde las luces de los coches parpadeaban débilmente a través del aguacero. No sabía qué me esperaba, pero sabía una cosa con certeza. No pertenecía a este vertedero. Encontraría una manera, no por Javier, no por Antonio, sino por mí misma. Me senté en el pequeño bar del barrio, una taza de café humeante frente a mí, pero no la toqué. La lluvia aún golpeaba las ventanas afuera, tamborileando como dedos inquietos. Mi ropa estaba empapada, pegada a mi piel, pero el frío exterior no era nada comparado con el frío que se extendía por mi pecho. Miré hacia la calle donde el camino de tierra que llevaba de vuelta al vertedero ahora era solo una mancha borrosa bajo el aguacero. Las palabras de Javier resonaban en mi mente, afiladas como una navaja. Aquí es donde pagas las facturas del hospital de papá. Cerré los ojos, tratando de expulsarlas, pero en cambio viejos recuerdos inundaron como un libro abierto sin mi permiso. Hace 30 años, yo era Elena Ruiz, administrativa en una pequeña gestoría en el centro de Valladolid. Trabajaba 2 turnos, mañanas ingresando datos, tardes balanceando libros para clientes autónomos. Eran días largos y agotadores, pero nunca me quejé. Javier tenía 3 años, sus rizos rubios rebotando, siempre aferrándose a mis piernas cuando llegaba a casa, balbuceando, mami, mami, como si yo fuera su mundo entero. Antonio, mi marido, a menudo estaba fuera en largos viajes de negocios, trabajando como ingeniero industrial para una empresa de construcción. Volveré pronto, él decía. Pero pronto podía significar 2 semanas, a veces un mes. No lo culpaba. Así era como construimos nuestra vida, ladrillo a ladrillo, para que Javier pudiera crecer en un hogar con todo lo que necesitaba, a diferencia de mi propia infancia de escasez. Recordé las noches en la mesa de la cocina, la tenue luz amarilla proyectando sombras sobre facturas y libros de contabilidad. Javier dormía en la habitación de al lado, su respiración constante lo único que me mantenía despierta. Repasaba números, corregía errores, a veces escribía cartas a mano para rogar extensiones en la factura de electricidad cuando los cheques llegaban tarde. Una vez vendí el anillo de compromiso de mi madre para cubrir la matrícula del preescolar de Javier. Me quedé fuera de la casa de empeños agarrando el anillo, lágrimas corriendo, pero no me arrepentí. Javier merecía todo lo que pudiera darle. Años después, cuando Javier comenzó la universidad, seguí trabajando sin parar. Quería estudiar empresariales en la Universidad de Valladolid, una buena escuela pero cara. Recorté todos los gastos personales, sin ropa nueva, sin salir a cenar.
incluso rechazando unas vacaciones con compañeros de trabajo. Mamá, lo pagaré todo, prometió Javier cuando le enviaba cheque tras cheque. Le creí. Siempre lo hice. Cuando se graduó, estaba en las gradas, lágrimas rodando mientras caminaba con su birrete y toga, su sonrisa brillante, como la luz del sol. Eres mi heroína, mamá, dijo, abrazándome fuerte. Pensé que esa era la mayor recompensa de mi vida, pero todo cambió cuando Javier se casó con Laura. Ella entró en su vida como una ráfaga de viento, llevando ambición y el brillo de cosas caras. Laura era agente inmobiliaria, siempre con blazers elegantes, su cabello ondulado perfecto, su voz dulce pero cortante. Al principio me llamaba mamá con una sonrisa deslumbrante. Me regaló un pañuelo de seda para Navidad. Pensé que tenía suerte, bendecida con una nuera considerada. Pero lentamente vi que esa sonrisa solo aparecía cuando quería algo. Javier quiere comenzar su propia empresa, me dijo Laura una noche, mientras yo lavaba los platos después de una cena familiar. Pero el banco negó el préstamo. ¿Puedes ayudar, mamá? Dudé, mirando a Javier, pero él solo miraba su teléfono. Les di 2.000 euros de mis ahorros de jubilación, pensando que era una forma de ayudar a mi hijo a construir un futuro. Meses después, Laura volvió, su sonrisa más tensa. Solo una pequeña cantidad, mamá. La empresa necesita más capital para competir. Di otros 10.000 euros, luego más. Cada vez, Javier prometía devolver, pero nunca llegaron cheques. Empecé a ver la verdad cuando encontré a Javier retirando dinero de la cuenta conjunta que compartía con Antonio sin preguntar. Descubrí un extracto bancario en la basura, arrugado como si pensara que nunca lo revisaría. 5.000 euros, luego 8.000, etiquetados como inversión empresarial. Llamé a Javier, mi voz temblando. Mamá, es solo un préstamo, dijo sin rastro de remordimiento. Lo devolverás cuando la empresa se estabilice. Pero la empresa nunca se estabilizó. Laura compró un todoterreno nuevo. Javier lucía un reloj de diseñador mientras yo seguía usando mis zapatos remendados, apretando céntimos para cubrir las facturas del hospital de Antonio. Abrí los ojos de vuelta en el bar. El café se había enfriado, su espuma disuelta. Miré por la ventana. La lluvia se había ralentizado, como si el mundo también estuviera cansado. Me pregunté dónde me había equivocado. Había amado a Javier demasiado, lo suficiente como para hacerle pensar que todo lo que tenía era suyo. ¿O había fallado en enseñarle gratitud, responsabilidad por lo que se le había dado? Agarré la taza de café, la porcelana fría bajo mis dedos. Le había dado todo, pero ahora yo era solo algo para descartar. La puerta del bar se abrió, la campana tintineando, sacándome de mis pensamientos. Marta entró, su paraguas rojo goteando, su rostro iluminado con preocupación. Elena, Dios mío, ¿estás bien?, dijo, apresurándose a sentarse frente a mí. La miré, mi vieja amiga, con cabello plateado corto y una sonrisa tan cálida como los días en que trabajábamos juntas en la gestoría. Quería decir que estaba bien, pero mi garganta se apretó. Marta, dije, deteniéndome, sin saber por dónde empezar. Extendió la mano sobre la mesa, su agarre firme y constante. No tienes que decirlo todo ahora, pero sé que no terminaste en un vertedero bajo la lluvia sin razón. Ven a mi casa, date una ducha caliente y hablaremos. Asentí, las lágrimas brotando, pero las contuve. Había llorado suficiente. Me levanté, siguiendo a Marta a su coche, dejando el café frío sobre la mesa. Mientras la puerta del bar se cerraba detrás de mí, sentí un pequeño cambio, como cruzar una línea invisible. No podía volver a la casa de Javier, nunca más. No porque estuviera enojada, sino porque sabía en lo profundo de mi corazón que merecía algo mejor. Me desperté en la habitación de invitados de Marta. El débil olor a lavanda y madera vieja me envolvía como una manta suave.
La luz del sol se deslizaba a través de las cortinas, fina y pálida, proyectando rayas sobre el edredón. Mi ropa de ayer, aún húmeda de la lluvia, colgaba sobre una silla, un recordatorio del vertedero, de las palabras de Javier cortándome. Me senté, mi cuerpo rígido, mis rodillas doliendo, pero algo más dolía más. Era el peso en mi pecho, pesado como tierra mojada, presionando con cada pensamiento de mi hijo. Quería creer que fue un error, un momento de ira, pero la verdad era más fría. Javier me había llevado a ese lugar, señaló la basura y me dejó allí. Necesitaba saber por qué. Marta estaba en la cocina cuando bajé, su cabello plateado capturando la luz mientras servía café. Deslizó una taza hacia mí, sus ojos suaves pero inquisitivos. Me senté en su pequeña mesa de roble, del tipo que cruje con historia, y envolví mis manos alrededor de la cerámica caliente. El café olía a avellana, un consuelo que no merecía, pero tomé de todos modos. Marta no me presionó para hablar, solo se sentó frente a mí, cortando una manzana con un cuchillo de pelar, la hoja moviéndose lenta y constante. Bebí el café, dejando que su calor aflojara el nudo en mi garganta, y entonces le conté. Le conté sobre el vertedero, sobre las palabras de Javier, sobre las facturas del hospital acumulándose para Antonio. Le conté cómo le había dado todo a Javier, mis ahorros, mi confianza, mis años, solo para ser dejada bajo la lluvia como algo roto. Marta dejó el cuchillo, su mano quieta, su rostro tensándose. Se inclinó hacia adelante, su voz baja y firme. Escuché un rumor la semana pasada, Elena. Javier ha estado hablando con agentes inmobiliarios sobre vender tu casa, la que tú y Antonio poseen. Mi respiración se atrapó, aguda como una astilla. La casa en la calle de los Arces, con su porche chirriante y el árbol que Antonio plantó cuando Javier nació, era mi ancla. Estaba a nombre de ambos, de Antonio y mío, una promesa que habíamos hecho de siempre tener un hogar. Javier lo sabía. Creció allí, talló sus iniciales en las vigas del ático, corrió por el patio trasero con una cometa arrastrándose detrás. Vender sin mi consentimiento era imposible. O eso pensaba. Me levanté, mi silla raspando contra el linóleo, y paseé por la pequeña cocina. Mis manos temblaban, no de frío, sino de un calor creciente, una mezcla de traición y miedo. Marta me observó, sus ojos firmes. Alcanzó un cajón, sacó una tarjeta de presentación y la deslizó sobre la mesa. Enrique Calderón, abogado. Me ayudó con mi patrimonio hace unos años. Llámalo, Elena. Necesitas respuestas, no conjeturas. Asentí, metiendo la tarjeta en mi bolsillo, los bordes afilados contra mis dedos. No sabía qué encontraría, pero sabía que no podía quedarme quieta. Esa tarde, me senté en la oficina de Enrique, una habitación estrecha en el centro con estantes repletos de libros legales y un escritorio desordenado con papeles. Enrique era mayor que yo, su cabello blanco como algodón, sus gafas deslizándose por su nariz. Me recordaba de años atrás cuando había balanceado libros para su firma antes de jubilarme. Expliqué todo, mi voz firme a pesar de la tormenta interior, la demanda de Javier de control, el vertedero, el rumor de Marta sobre la casa. Enrique escuchó, tomando notas, su pluma arañando como un latido. Dijo que necesitaba revisar mis cuentas. Asentí, avergonzada. Teníamos una cuenta conjunta configurada hace años para emergencias. Pensé que era segura. Pensé que era mi hijo. Enrique hizo una llamada al banco, su voz calmada pero firme, y en minutos tuvo respuestas que revolvieron mi estómago. Javier había retirado miles de la cuenta conjunta durante el último año, mucho más que las cantidades que había notado. Peor aún, había falsificado mi firma en una solicitud de préstamo, 5.000 euros, usando la casa como garantía. El banco lo había aprobado, asumiendo que yo había aceptado. Me senté allí.
mis manos agarrando los apoyabrazos, sintiendo la habitación inclinarse. Enrique seguía hablando, algo sobre congelar la cuenta, presentar reclamos de fraude, pero mi mente estaba atascada en una imagen. Javier, mi niño, firmando mi nombre como si fuera suyo para tomar. Salí de la oficina de Enrique con una carpeta de documentos y una promesa de que investigaría más. De vuelta en casa de Marta, me senté en la cama de invitados, la carpeta sin abrir en mi regazo. No quería mirar. No quería ver más pruebas de lo que Javier había hecho. Pero tenía que hacerlo. La abrí, hojeando extractos bancarios, papeles de préstamo, cada página un nuevo corte. Entonces recordé el viejo teléfono que Javier había pedido prestado el año pasado, uno que había guardado en un cajón en casa. Lo había traído conmigo, metido en mi bolso cuando salí del hospital. Lo encendí, la pantalla parpadeando a la vida, y me desplacé por los mensajes. La mayoría eran míos, recordatorios a Javier sobre citas médicas o listas de compras. Pero luego encontré un hilo que no había borrado, mensajes entre él y Laura, su esposa. Las palabras me quemaron. Laura escribió: «Déjala pensar que es para las facturas del hospital. Firmará cualquier cosa si es por Antonio». Javier respondió: «Lo sé. Una vez que vendamos la casa, podemos ponerla en una residencia de ancianos, una barata». Mis manos temblaron, el teléfono deslizándose a la cama. ¿Una residencia de ancianos? No solo estaban tomando mi dinero, mi casa, estaban planeando borrarme, meterme donde no fuera un problema. Me senté allí, el aire espeso con el peso de su traición, mi corazón latiendo tan fuerte que dolía. Pensé en Antonio, acostado en esa cama de hospital, luchando por cada respiración, sin saber que su hijo estaba cambiando nuestras vidas por beneficio. Marta llamó suavemente asomándose. Vio mi rostro, el teléfono, los papeles esparcidos en la cama y no preguntó. Solo se sentó a mi lado, su mano en mi hombro, firme como una roca. La miré, mi voz apenas un susurro. «Quiere vender mi casa, Marta. Quiere encerrarme». Apretó mi hombro, su mandíbula tensa. «Entonces lucharemos contra ellos, Elena. No estás sola en esto». Asentí, las lágrimas picando, pero sin caer. Había llorado suficiente. El dolor todavía estaba allí, crudo y profundo, pero algo más estaba creciendo a su lado, una chispa de determinación, afilada e inquebrantable. Me levanté, doblando los papeles de vuelta en la carpeta, mis manos más firmes ahora. Pensé en el vertedero, en los ojos fríos de Javier, en la casa que contenía cada recuerdo de mi vida con Antonio. Le había dado todo a Javier, pero él había tomado más de lo que jamás ofrecí. No solo estaba luchando por mi casa, mi dinero, estaba luchando por mí misma, por la mujer que había sido antes de dejar que el amor me cegara. Miré a Marta, mi voz firme. Les he dado demasiado, es hora de que lo recupere todo. La cocina de Marta olía a canela y levadura la mañana en que decidí contraatacar. Me senté en su mesa, un cuaderno abierto frente a mí, sus páginas en blanco excepto por una sola palabra que había escrito en letras mayúsculas. Justicia. La palabra me devolvió la mirada, afilada e inquebrantable, como una promesa que finalmente estaba lista para cumplir. Afuera, la lluvia había parado, dejando el mundo lavado y limpio, pero dentro de mí se estaba gestando una tormenta. La traición de Javier, el préstamo falsificado, el plan para vender mi casa, para meterme en una residencia de ancianos, había agrietado algo. Ya no era solo Elena, la madre, la esposa, la contable que balanceaba los libros de todos menos los suyos. Era alguien que merecía más que un vertedero, y había terminado de esperar permiso para reclamarlo. Marta se movía por la cocina, amasando masa para pan, sus manos firmes con propósito. No me acosaba ni me presionaba para hablar, pero su presencia era suficiente, una fuerza tranquila que me anclaba. Bebí mi café, su amargura conectándome a tierra, y comencé a escribir.
Enumeré cada gasto que había cubierto para Javier desde que se casó con Laura: comestibles, servicios públicos, muebles reemplazados sin decir palabra. Anoté las fechas de los retiros de la cuenta conjunta, los que conocía y los que Enrique había descubierto. Cada número, cada fecha, era una pieza de evidencia, un ladrillo en el muro que estaba construyendo para proteger lo que era mío. Llamé a Enrique esa mañana, mi voz más calmada de lo que sentía. Confirmó lo que había temido, pero esperaba en contra. La casa todavía estaba a mi nombre conjuntamente con Antonio, pero el préstamo falsificado de Javier la había puesto en riesgo. El banco podría embargarla si el préstamo no se pagaba. Agarré el teléfono minutos blancos. Enrique dijo que podía congelar el préstamo, presentar un reclamo por fraude y proteger la casa. Pero necesitaba actuar rápido. Le dije que hiciera lo que fuera necesario. También pregunté sobre mis ahorros, la cuenta secreta que había mantenido oculta, incluso de Antonio. Contenía 2000 euros reunidos de mi pensión y la venta de las joyas viejas de mi madre. Javier no sabía de ella, tampoco Laura. Enrique dijo que estaba intacta, segura solo a mi nombre. Exhalé un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Ese dinero era mi salvavidas, mi oportunidad de empezar de nuevo. Pensé en la casa en la calle de los Arces, sus contraventanas azules descoloridas, el jardín donde Antonio y yo solíamos sentarnos en las tardes de verano. Javier quería venderla para pagar sus deudas, para construir una vida que no me incluía. No podía permitir que eso sucediera, no solo por mí, sino por Antonio, que estaba luchando por cada respiración en esa cama de hospital. Necesitaba un plan, no solo para salvar la casa, sino para hacer que Javier viera lo que había hecho. No buscaba venganza, quería responsabilidad, un ajuste de cuentas por los años que le había dado, solo para ser descartada. Marta sugirió que hablara con Carmen, una amiga que dirigía una asociación local para mujeres necesitadas. Carmen tenía una forma de convertir el dolor en propósito, dijo Marta. Recordé a Carmen de años atrás. Su risa cálida, su habilidad para ver a las personas, no solo sus problemas. La llamé esa tarde y me invitó a su oficina, un pequeño espacio sobre el centro social de la ciudad lleno de fotos de mujeres que habían reconstruido sus vidas. Carmen escuchó mientras le contaba todo, mi voz quebrándose solo una vez cuando mencioné la residencia de ancianos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos amables pero feroces. No estás sola, Elena, y no estás impotente. Podemos usar tu fuerza para ayudar a otros y protegerte a ti misma. Carmen sugirió que considerara donar parte de mis ahorros a su asociación, no ahora, sino en el futuro a través de un fideicomiso. Mantendría el dinero fuera del alcance de Javier y me daría un legado, algo que Javier no podría tocar. Me gustó la idea. Se sentía bien, como una forma de honrar a la mujer que había sido antes de dejar que el amor desdibujara mis límites. Le dije a Carmen que lo pensaría, pero en el fondo sabía que era la respuesta. Podía salvar la casa, proteger mis ahorros y construir algo nuevo, todo a la vez. Salí de su oficina con una chispa de esperanza, la primera que había sentido desde el vertedero. De vuelta en casa de Marta, comencé a reunir evidencia. Saqué extractos bancarios de la carpeta que Enrique me dio, rodeando cada retiro no autorizado. Copié los mensajes del viejo teléfono de Javier, los que había entre él y Laura, planeando vender la casa, borrarme. Anoté cada conversación que podía recordar, cada promesa que Javier hizo de devolverme, cada mentira que Laura dijo para mantenerme complaciente. Mi cuaderno se llenó, página tras página, un mapa de traición, pero también un plano para mi lucha. No solo estaba recopilando pruebas para Enrique, me estaba reconstruyendo línea por línea. Pensé en Antonio, su mano frágil en la mía, su promesa susurrada de que estaríamos bien. Pensé en las noches que me había quedado despierta balanceando libros para que Javier pudiera tener un futuro. Pensé en el vertedero, la lluvia, el momento en que me di cuenta de que era más de lo que Javier veía.
Era Elena Ruiz y tenía derecho a mi vida, mi hogar, mi dignidad. Pero la duda se infiltró. Javier era mi hijo. Lo había llevado, lo había amado a través de cada error. ¿Realmente podía volverme contra él? ¿Podía enfrentar el dolor de cortarlo? Empujé la duda hacia abajo, no porque se hubiera ido, sino porque sabía que tenía que seguir adelante. Esa noche le conté mi plan a Marta. Me reuniría con Javier una vez más, fingiría que estaba lista para darle lo que quería. Le diría que necesitaba discutir las facturas del hospital cara a cara, pero en lugar de firmar la casa, le mostraría la evidencia, los extractos bancarios, el préstamo falsificado, los mensajes. Le dejaría ver la verdad, no para lastimarlo, sino para hacerle entender. Marta sintió sus ojos firmes. Estás haciendo lo correcto, Elena, pero ten cuidado. A Javier no le gustará ser acorralado. Sabía que tenía razón. Javier tenía la terquedad de su padre, pero nada de su corazón. Tenía que estar lista para cualquier cosa. Me paré en la ventana de Marta, mirando la calle tranquila, el mundo suave bajo la luz de la mañana. Mi cuaderno yacía abierto sobre la mesa, la palabra justicia, aún en negrita en la primera página. Ya no era la mujer que había estado bajo la lluvia. Estaba despierta, viva y lista para luchar. Pensé en el vertedero, en los ojos fríos de Javier, en la casa que contenía mi vida con Antonio. Había dado demasiado durante demasiado tiempo. Ahora lo recuperaría, no con ira, sino con claridad. Me volví hacia Marta mi voz firme. Estoy lista para enfrentarlo. Que piense que ha ganado. Le mostraré que está equivocado. El aire estaba espeso con el hedor de basura mojada mientras estaba en el vertedero de nuevo, el mismo lugar donde Javier me había dejado días atrás. Nubes grises colgaban bajas, amenazando más lluvia. Pero yo estaba firme, mis botas plantadas en el barro. Mi corazón latía, no con miedo, sino con una claridad por la que había luchado para reclamar. La carpeta de evidencia estaba metida bajo mi brazo, su peso un recordatorio de la verdad que llevaba. Extractos bancarios, papeles de préstamo falsificados, mensajes condenatorios entre Javier y Laura. Había elegido este lugar a propósito, el vertedero donde Javier pensó que yo pertenecía. Hoy le devolvería sus palabras, no con ira, sino con la calma de una mujer que conocía su valor. Llamé a Javier esa mañana, mi voz uniforme mientras hablaba por el viejo teléfono de disco de Marta. Necesito hablar sobre las facturas del hospital de papá, dije. Reúnete conmigo en el vertedero de la BA 140. Mediodía. Dudó. Su silencio pesado con sospecha. Pero la codicia ganó. Estaré al lidio. Colgué, sintiendo la chispa de determinación arder más brillante. Marta me observó desde la cocina, sus ojos afilados con preocupación. ¿Estás segura de esto, Elena?, dijo, sus manos amasando masa como para estabilizarse. Asentí, deslizando la carpeta en mi bolso. Estoy segura. Necesita ver lo que ha hecho. Llegué temprano, caminando el medio kilómetro desde la carretera principal, mis botas crujiendo sobre grava. El vertedero estaba más silencioso hoy, la lluvia manteniéndose a raya, dejando solo el zumbido del tráfico distante y el ocasional graznido de un cuervo. Montones de metal oxidado y bolsas de plástico rotas se alzaban a mi alrededor. Un paisaje de descarte. Me paré cerca del lugar donde Javier había señalado ese día, su dedo apuñalando la basura como si fuera mi futuro. Cerré los ojos, imaginando a Antonio en su cama de hospital, su mano frágil en la mía. Imaginé la casa en la calle de los Arces, su porche donde solíamos beber limonada. Imaginé a la mujer que había sido antes de dejar que el amor me cegara. Esa mujer estaba aquí ahora, lista para hablar. El todoterreno de Javier llegó al mediodía en punto, sus neumáticos levantando polvo al detenerse. Salió, su chaqueta de cuero reluciente, su rostro una mezcla de impaciencia y expectativa. Laura no estaba con él, un pequeño alivio. No quería su sonrisa afilada cortando este momento.
Caminó hacia mí, sus manos en los bolsillos, sus ojos escaneándome como si fuera un problema a resolver. Mamá, te ves cansada, dijo. Su voz resbaladiza con falsa preocupación. Hagamos esto rápido. Necesito volver a la oficina. Asentí, mi rostro calmado, mis manos firmes. Abrí la carpeta, sacando el primer extracto bancario, rodeando los retiros que había hecho sin mi consentimiento. Lo sostuve, dejándolo ver los números, las fechas, la prueba. Tomaste 13.000 euros de la cuenta conjunta, dije, mi voz clara, sin preguntar. Su mandíbula se tensó, pero no se inmutó. Lo pedí prestado, mamá, para la empresa. ¿Sabes eso? Saqué la solicitud de préstamo a continuación, la que tenía mi firma falsificada. 5.000 euros contra la casa. ¿Y esto? Dije. Firmaste mi nombre, pusiste nuestra casa en riesgo. Sus ojos parpadearon hacia el papel. Un destello de pánico cruzando su rostro antes de enmascararlo. Eso es un malentendido, dijo. El banco cometió un error. No lo corregí. Metí la mano en mi bolso, sacando una copia impresa de los mensajes de su teléfono, los que había entre él y Laura. Los leí en voz alta, mi voz firme, aunque cada palabra quemaba. Déjala pensar que es para las facturas del hospital. Firmará cualquier cosa si es por Antonio. Una vez que vendamos la casa, podemos ponerla en una residencia de ancianos. Una barata. El rostro de Javier palideció, sus manos apretándose en puños. ¿Dónde conseguiste esos? Dijo. Su voz baja, casi un gruñido. Lo ignoré, colocando los papeles de vuelta en la carpeta. Planeas tomar todo, dije. La casa, mis ahorros, mi vida. Pensaste que simplemente desaparecería. Dio un paso más cerca, sus ojos entrecerrándose. Estás exagerando, mamá. Estoy tratando de salvar la vida de papá. Esto es sobre familia. Sentí una oleada de calor. No ira, sino algo más feroz. Di un paso adelante, cerrando la brecha entre nosotros. La familia no falsifica firmas, dije. La familia no planea encerrar a su madre. La familia no la lleva a un vertedero y le dice que pertenece allí. Javier se estremeció, su máscara deslizándose, sus ojos desviándose a la carpeta. Saqué la pieza final. Un documento notariado de Enrique, transfiriendo mi parte de la casa a un fideicomiso administrado por la Asociación de Carmen. La casa está a salvo ahora, dije, fuera de tu alcance. Y mis ahorros, los que no sabías, también se han ido, donados a personas que lo necesitan, no a ti. El rostro de Javier se retorció, una mezcla de shock y rabia. No puedes hacer esto, dijo, su voz elevándose. Es mi herencia. La merezco. Me paré más alta, el barro bajo mis botas ya no tirándome hacia abajo. Mereces lo que has ganado, dije. Y todo lo que has ganado es este momento, aquí mismo. Metí la mano en mi bolsillo, presionando detener en la pequeña grabadora que había escondido allí. Cada palabra que había dicho estaba capturada, lista para ser enviada a Enrique como evidencia. No se lo dije. No necesitaba hacerlo. Sus ojos se ampliaron como si sintiera la trampa cerrándose. Estás cometiendo un error, mamá, dijo, acercándose, su voz cayendo a una súplica. Podemos resolver esto. Piensa en papá. Lo miré. Mi hijo, el niño que había amado. A través de cada rodilla raspada, cada promesa rota, vi al hombre en que se había convertido, frío, calculador, un extraño usando el rostro de mi hijo. Pensé en papá, dije. Por eso estoy haciendo esto. Tú elegiste este lugar para mí, Javier. Este vertedero. Ahora puedes quedarte aquí con tus elecciones. Me volví, alejándome, mis botas firmes sobre la grava, mi corazón latiendo, pero ligero. Javier gritó detrás de mí, su voz quebrándose. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. No miré atrás. El cuervo graznó de nuevo, su grito agudo en la quietud. Seguí caminando, la carpeta metida bajo mi brazo, la grabadora segura en mi bolsillo.
Pensé en Antonio, su promesa susurrada de que estaríamos bien. Pensé en la casa, su porche esperándome para reclamarlo. Pensé en la mujer en que me había convertido en este momento. No una madre traicionada, sino una mujer renacida. El vertedero se desvaneció detrás de mí, su hedor ya no aferrándose a mi piel. Era libre, no porque había ganado, sino porque había elegido alejarme. Mientras llegaba a la carretera principal, un coche se detuvo a mi lado, el sedán rojo de Marta. Se inclinó, abriendo la puerta del pasajero, su rostro una mezcla de preocupación y orgullo. «Lo hiciste, ¿verdad?», dijo. Asentí, subiendo, la carpeta pesada en mi regazo. «Lo hice», dije, mi voz suave pero segura. Lo enfrenté y gané. Marta apretó mi mano, su agarre cálido y sólido. El coche se alejó, el vertedero encogiéndose en el espejo retrovisor. Miré adelante, la carretera extendiéndose hacia la ciudad, hacia Antonio, hacia una vida que estaba lista para reconstruir. Había enfrentado a mi hijo y me había alejado, no con odio, sino con verdad. Eso era suficiente. El sol de la mañana se derramaba a través de las amplias ventanas de mi nuevo apartamento, proyectando luz suave sobre el suelo de madera. Estaba de pie en la pequeña sala de estar, un pincel en la mano, el lienzo frente a mí vivo con trazos de verde y dorado. Era una escena del parque cerca del centro social, donde había comenzado a pasar mis días. El apartamento era modesto, un dormitorio con un pequeño balcón, pero era mío, sin ecos de la voz fría de Javier, sin rastro de la sonrisa afilada de Laura, solo espacio tranquilo y luz suficiente para hacerme sentir que podía respirar de nuevo. Había pasado un mes desde el vertedero, desde que enfrenté a mi hijo y me alejé. Tenía 67 años, y por primera vez en años, estaba viviendo para mí misma. Me mudé al apartamento 2 semanas después de la confrontación, el contrato firmado con lo último de mis ahorros. No la cuenta secreta, aún segura en el fideicomiso, sino la pequeña cantidad que había guardado para emergencias. El lugar estaba en el borde de la ciudad, lo suficientemente cerca para caminar a la biblioteca, al bar, al centro social donde Carmen dirigía su asociación. Lo amueblé simplemente, un sofá de segunda mano, una mesa que Antonio habría amado por su roble resistente y una cama con un edredón que Marta me dio. Cada pieza se sentía como una elección, un paso hacia la mujer en que me estaba convirtiendo. Estaba de pie en el caballete, mis dedos manchados de pintura, y sentí una alegría que no había conocido desde antes del diagnóstico de Antonio. Carmen me había ofrecido un papel a tiempo parcial en su asociación, enseñando alfabetización financiera a mujeres reconstruyendo sus vidas. Comencé 3 días a la semana, sentándome con madres y viudas, mostrándoles cómo presupuestar, cómo detectar estafas, cómo ahorrar para un futuro que pudieran controlar. Sus historias resonaban con la mía de maneras que dolían, pero también sanaban. Una mujer llamada Sara, de 45 años, con 2 hijos, me dijo que había confiado en su hermano con sus ahorros, solo para perderlo todo. Asentí, compartiendo lo suficiente de mi propia historia para hacerles saber que no estaba sola. Enseñándoles, encontré pedazos de mí misma, la contable que una vez balanceaba libros con precisión, la madre que sabía cómo construir de la nada. Me uní a una clase de pintura en el centro social cada jueves, dirigida por una artista jubilada llamada Juana, cuya risa llenaba la habitación como luz solar. No era una maestra, pero el acto de pintar, de elegir colores y formas, me traía paz. Mi primera pieza, un boceto torpe del árbol en mi antiguo patio, colgaba en la pared del apartamento, no porque fuera buena, sino porque era mía. Juana dijo que mi trabajo tenía corazón, una cualidad que valoraba más que la técnica. Sonreí, dejando que sus palabras se asentaran en mí como semillas en tierra fresca. Estaba echando raíces aquí, en esta nueva vida, no atada a Javier o Laura, sino a personas que me veían como Elena, no solo una madre o una viuda. Antonio era mi ancla todavía,
incluso desde su cama de hospital. Su condición se había estabilizado. No una cura, sino un pequeño milagro, dijo el doctor. El fideicomiso que había establecido con Carmen cubría sus facturas, asegurando que recibiera la atención que necesitaba sin la interferencia de Javier. Lo visitaba cada tarde, trayendo bocetos de mi clase o historias de la asociación. Sostenía mi mano, su agarre más fuerte que antes, y escuchaba, sus ojos brillantes con orgullo. «Estás pintando de nuevo, L», dijo, su voz suave pero clara. «Siempre amé tus bocetos». Me incliné, besando su frente, mi corazón lleno. También nos estábamos reconstruyendo. No la vida que teníamos, sino algo nuevo, algo honesto. Pensaba en Javier, a veces. No con ira, sino con un dolor distante, como un moretón casi curado. No había llamado desde el vertedero, pero una carta llegó la semana pasada, deslizada bajo la puerta del apartamento en un sobre con su letra. «Lo siento, mamá», comenzaba. «La arruiné. ¿Podemos hablar?» La leí una vez. Luego la metí en un cajón sin abrir. No estaba lista, no porque lo odiara, sino porque necesitaba tiempo para confiar en mí misma primero. Carmen dijo que el perdón era una elección, no una obligación. Y sostuve sus palabras cerca. Javier tenía que vivir con sus acciones, así como yo estaba aprendiendo a vivir con las mías. El centro social se convirtió en mi segundo hogar. Conocí mujeres como Sara que compartían café e historias. Mujeres que no conocían mi pasado pero valoraban mi presencia. Me uní a un club de lectura dirigido por una bibliotecaria llamada Gracia, que amaba los misterios tanto como yo. Caminaba con un grupo de mayores cada domingo por la mañana, nuestra charla llenando el parque de vida. Estas eran mi gente ahora, no unidas por sangre, sino por elección, por el entendimiento silencioso de que todos estábamos reconstruyendo algo. Marta visitaba a menudo, trayendo pan casero o chismes de la ciudad. Dijo que Javier y Laura se habían mudado a un lugar más pequeño, su empresa luchando bajo el peso de malos préstamos. Asentí, no con satisfacción, sino con aceptación. Sus elecciones no eran mías para arreglar. Una noche me senté en mi balcón, una taza de té enfriándose en mis manos, el cielo rayado con rosa y dorado. Pensé en el vertedero, la lluvia empapando mis botas, el momento en que elegí alejarme. Esa elección me había llevado aquí, a este apartamento, esta vida, estas personas que me veían como más que una sombra. Pensé en Antonio, su sonrisa lenta cuando le mostré mi última pintura. Pensé en las mujeres de la asociación, sus rostros iluminándose cuando balanceaban su primer presupuesto. Ya no era la mujer que estaba bajo la lluvia esperando que su hijo la amara. Era Elena Ruiz, pintora, maestra, sobreviviente. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Carmen. Su risa cálida llenando la habitación mientras entraba. Sostenía un folleto para la próxima recaudación de fondos de la asociación, una oportunidad para expandir el programa de alfabetización financiera. «Estás haciendo algo increíble, Elena», dijo, sentándose frente a mí en la mesa de roble. «Estas mujeres te admiran». Sonreí, las palabras asentándose en mí como un regalo. Le conté sobre el fideicomiso, sobre mi plan de donar más si la condición de Antonio se mantenía. Asintió, sus ojos brillantes. «Estás construyendo un legado», dijo. «No solo para ti, sino para todas nosotras». Me levanté, caminando al balcón, el té aún tibio en mis manos. La ciudad se extendía abajo, tranquila y viva, sus luces parpadeando como estrellas. Pensé en la carta en el cajón, la súplica de Javier por una segunda oportunidad. Podría leerla algún día, incluso reunirme con él si pudiera enfrentar la verdad, pero esa era una elección para otro momento. Por ahora, estaba aquí, en este momento, con esta vida que había construido de las cenizas de la traición. Miré a Carmen, mi voz firme. Perdí un giodie. Pero me encontré a mí misma. Apretó mi mano.
su agarre tan sólido como el de Marta. Y eso es suficiente, dijo. Asentí, volviéndome hacia el cielo, mi corazón lleno. Era suficiente. Estaba de pie en el podio en el salón principal del centro social, el suave resplandor de las luces de cuerda proyectando un halo cálido sobre la multitud. La recaudación de fondos para la Asociación de Carmen llenaba la habitación con charla y tintineo de vasos, líderes locales, donantes y mujeres como Sara, a quien había enseñado a balancear sus presupuestos, mezclándose bajo el alto techo. Llevaba un vestido azul marino, mi primer atuendo nuevo en años, su tela suave contra mi piel, mis manos descansaban en el podio, firmes, mi corazón lleno mientras miraba los rostros vueltos hacia mí. Habían pasado 3 meses desde que me mudé a mi apartamento, desde que comencé a pintar, enseñar, reconstruir una vida de las piezas que Javier intentó dispersar. Esta noche estaba aquí para ser honrada, no solo por mi trabajo, sino por el fideicomiso que había creado, un legado nacido de la traición, pero moldeado por elección. Ajusté el micrófono, mi voz clara mientras comencé a hablar. Gracias por estar aquí, dije. Cuando llegué por primera vez a esta asociación, estaba perdida. No en un lugar físico, sino en mí misma. Aprendí que la verdadera fuerza no está en lo que soportas, sino en lo que eliges construir. La multitud escuchó, algunos asintiendo, otros sonriendo, sus ojos reflejando la luz. Hablé de las mujeres que había conocido, su coraje, sus sueños, sus victorias silenciosas. Hablé de Carmen, cuya visión nos dio a todas un hogar. No mencioné a Javier, ni el vertedero, ni la casa en la calle de los Arces. Esas eran mis cicatrices, privadas, pero ya no sangrando. En cambio, hablé de esperanza, de comunidad, de los lazos invisibles que nos sostienen cuando la sangre falla. El aplauso fue cálido, llenando el salón como una marea. Bajé, mis piernas firmes, mi sonrisa genuina. Carmen me encontró al borde del escenario, sus manos apretando las mías. Fuiste perfecta, Elena, dijo. Su risa brillante. Nos has dado más que dinero. Nos has dado corazón. Asentí, mi garganta apretada con gratitud. El fideicomiso que había establecido con mis ahorros, 2.000 euros a salvo del alcance de Javier, financiaría becas, vivienda, clases financieras durante años. Era mi regalo para mujeres como yo, mujeres que el mundo intentó olvidar. Me mezclé con la multitud, estrechando manos, aceptando agradecimientos, mi corazón hinchándose con cada historia compartida. Sara me abrazó, sus ojos brillantes. Conseguí un trabajo, Elena, dijo, y estoy ahorrando para la universidad de mis hijos. La abracé de vuelta, mi orgullo tanto por ella como por mí misma. Pensé en Antonio en casa, ahora liberado del hospital, su fuerza regresando día a día. Pensé en el árbol en nuestro antiguo patio, sus ramas aún en pie, aunque Javier ya no lo llamaba hogar. Pensé en el vertedero, la lluvia, el momento en que elegí alejarme. Esa elección me había llevado aquí, a este salón, estas personas, esta vida. Más tarde me escabullí afuera, el aire fresco de la noche rozando mi piel. La ciudad estaba tranquila, sus luces suaves contra la oscuridad. Sostenía un vaso de agua con gas, sus burbujas capturando las luces de la calle. Un kiosco de periódicos cercano tenía el periódico local, su titular sobre la empresa de Javier colapsando bajo deudas. Lo leí sin ira, sin triunfo, solo una calma aceptación. Javier y Laura habían perdido su gran casa, su todoterreno brillante, sus sueños construidos sobre mi confianza. No les deseaba mal, les deseaba lecciones, del tipo que había aprendido cuando estuve bajo la lluvia y encontré mi valor. Mi teléfono vibró en mi bolso. Un nuevo mensaje de Javier. Quiero hablar, mamá, decía. Sin excusas esta vez. Solo nosotros. Miré la pantalla. Las palabras simples pero pesadas. No respondí. Todavía no. Carmen había dicho que el perdón era una elección.
y todavía estaba eligiéndome a mí misma. Podría reunirme con él algún día, si pudiera enfrentar la verdad sobre el vertedero, las mentiras, la residencia de ancianos que planeó. Pero ese era un puente para otra temporada. Esta noche estaba aquí, completa y libre. Pensé en las mujeres en el salón, sus rostros iluminados con posibilidad. Pensé en Antonio esperando en casa, su cuaderno de bocetos abierto a un nuevo dibujo que había hecho. Pensé en Marta, Carmen, Juana, las amigas que se habían convertido en mi familia, no por sangre, sino por corazón. Me veían no como una madre o viuda, sino como Elena, pintora, maestra, sobreviviente. Había perdido un hijo, pero ganado un mundo, uno que construí con mis propias manos, mis propias elecciones. Volví a entrar a la recaudación de fondos, terminando, la multitud adelgazándose. Carmen me encontró de nuevo. Su sonrisa cálida. Has cambiado este lugar, Elena, dijo, y te has cambiado a ti misma. Asentí, mi corazón firme. Lo he hecho, dije, y no he terminado todavía. Se rió, atrayéndome a un abrazo. El salón brillaba a nuestro alrededor, su calidez una promesa de más por venir. Salí del evento sola, pero no solitaria. Mis pasos ligeros en las calles tranquilas de la ciudad. Pensé en la carta que había escrito para mí misma, metida en el cajón de mi apartamento. Era una promesa de nunca más dejar que nadie me definiera. Pensé en la pintura en mi pared, el árbol, sus raíces profundas, sus ramas alcanzando. Pensé en el vertedero, no como un lugar de vergüenza, sino como el suelo donde comencé de nuevo. Llegué a mi apartamento, el balcón esperando, su vista de la ciudad suave bajo las estrellas. Serví una taza de té, su vapor rizándose en el aire nocturno. Me paré allí, mirando, mi corazón calmado, mi mente clara. Era Elena Ruiz. No una madre traicionada, no una viuda sobreviviendo, sino una mujer viva. El mundo era amplio y estaba lista para llenarlo de color, de propósito, de mí. Bebí mi té, el calor extendiéndose a través de mí. Había encontrado mi lugar, no en el vertedero, no en la sombra de Javier, sino aquí, en la vida que había elegido. Y eso era suficiente.